Mi nombre es Axel Romero y te doy la bienvenida a este video de tipo Tips and Tricks. Vamos a contestar la duda de un binario. Recuerda que estos videos son un poco más avanzados, ¿ok? Pero si tú encontraste este video, le diste clic, seguramente es porque quieres obtener un reporte parecido a lo que está diciendo otro binario de la comunidad. Cómo obtener un reporte PDF de acuerdo al bimestre, trimestre, semestre o anual, ¿ok? No vamos a elegir fechas, simplemente vamos a elegir un formato, bueno, el año y en qué formato, si bimestre, trimestre, como así lo menciona nuestro binario. Con esto te quiero decir que te suscribas porque justamente vas a sentirte un poco más atrapado a la comunidad, vas a sentirte un poco más comprometido a seguir aprendiendo, ¿ok? Recuerda que esta es tu comunidad, estaría muy contento de que te suscribas, pero también estaría contento de que me hagas comentarios sobre alguna duda que tengas, un video que quieres que yo realice o de pronto si es una duda muy rápida te la contesto. Recuerda que estoy contestando prácticamente todos los comentarios y pues también no es necesario que me digas alguna duda, simplemente si quieres compartir algún logro desde donde me ves que has logrado conmigo, también estaría muy contento, ¿ok? Con tu like me ayudas a posicionar este video a que llegue a más personas que también tienen retos similares a los tuyos, ¿ok? Con esto estaría fabuloso y estaría creciendo también la comunidad, que recuerda que es una motivación para cualquier creador de contenido. También estaría muy feliz y también estaría muy contento de hacer crecer estas redes sociales, donde obviamente ya vamos a tener un acercamiento mucho más fluido, pues allá podemos interactuar por mensaje y recuerda, a veces son muchos los mensajes que me llegan, pero yo siempre trato de contestar siempre todas sus dudas o felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, pues vayamos a hacer este reporte, vayamos a la computadora cuando tú en este proceso vayas a aprender, aplicar y replicar. Acompáñame. Bien, yo ya adelanté algunas cosas, pero te voy a explicar todo a detalle. Son 3 columnas que estamos agregando en Order Header Report. Recuerda, como yo lo empecé en inglés, debo darle la continuidad en inglés. Espero no confundirte y por eso voy a ser muy específico a la hora de explicarte, ¿vale? Filter year, que es el año que estamos filtrando, el filter period, la temporalidad, es decir, semestral, trimestral, bimestral o mensual, como mi binario me lo ha pedido, ¿vale? Y filter month es que si yo le doy mensual, bueno, dame qué mes quieres, pues, filtrar, ¿vale? Estas 3 columnas ya se deben ver reflejadas en Order Report, le das regenerar y te va a aparecer Filter Year, Filter Period y Filter Month. Te vas a ir hacia la derecha y en Display Name vas a colocar cómo es que lo quieres mostrar al usuario. Año, temporalidad y mes es totalmente opcional. Bien, entonces vamos a ir a la opción como está actualmente trabajando y nos pide el nombre del reporte desde hasta y justamente como ha venido trabajando. Incluso voy a abrir el reporte y me va a mostrar la información filtrada. Mira que he filtrado por estos vendedores, estos movimientos y estas fechas. Y ahí está. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la temporalidad que me han pedido. Bien, vamos a ir primero a las opciones de la tabla, pues quiero mostrarte algunos tips que he encontrado entre tanta asesoría con algunos clientes y te los comparto con muchísimo cariño. Aquí en Filter Year le voy a dar en y yo podría darle el año fijo 2024 o el Today extrayéndolo con el Year. Pero voy más allá, vamos a darle en Data Validity y voy a copiar una fórmula que es muy sencilla. Voy a enlistar años, 3 años. De la fecha de hoy extrae el año, que a la fecha de la grabación de este video sería 2024, réstale 1. Entonces el primer año a mostrar sería 2023. Luego el año actual 2024 y el año actual más 1 pues 2025. He visualizado en mi experiencia desarrollando aplicaciones y sistemas que hay veces que solo ocupamos o el usuario ocupa 3 años, el actual, el anterior y si haces operaciones futuras pues 1 año, ok, no más. Si solo requieres el actual menos 2 años, bueno, entonces sería cambiar estas condiciones, ya no sería esto sino sería menos 2, menos 1 y el actual. Pero bueno, vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a darle down y vamos aquí en Filter Period, va a ser de tipo enum y va a ser mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual, justo como me lo pidieron. Y en Filter Month, los meses, ¿vale?
Pero aquí viene una condición interesante. En Filter Month vamos a darle que solo se muestre cuando Filter Period sea seleccionado que lo quieres de forma mensual. Voy a copiar esta condición y además la voy a pegar en Data Validity en Require. Voy a darle pegar, Save, Don't y Save. Ya con esto terminé la configuración adecuada para que comencemos a generar nuestro reporte. Recuerda que todo esto lo he probado justamente para que salga interesante a la hora de pues mostrártelo. Aquí lo abrí simplemente para que me cargue ahí la interfaz mientras hacemos unas adecuaciones en la vista. Voy a darle clic en Order Header Report. Si no viste cómo armamos este reporte, ahí está apareciendo la carta, justamente para que no te pierdas y digas, ok, ¿de dónde salieron esos campos? Pero bueno, recuerda que estamos avanzando y aquí hemos estado haciendo varios detalles. Vamos a darle a agregar y ya no me interesa mostrar, voy a darle en View, ya no me interesa mostrar ni el From Date, por lo tanto le voy a poner aquí que solo muestre el Filter Year, que muestre el Filter Period y en su caso Filter Month si es que aplica la temporalidad. Le vamos a dar Save. Vamos a también adecuar en la tabla que bueno, el From Date ya no lo visualice ni el To, es decir, desde hasta, le voy a quitar el Show y el Require. Bien, ya tenemos ahí el año. El año lo voy a dejar como, voy a darle editar como bottoms, mira, 2023, 24, 25, justo lo que te decía. Si no aplica un año de temporalidad, en tu caso, vamos a hacerlo. No me gusta dejarte aquí ninguna duda. Entonces voy a quitar esto, mira, y lo voy a pegar aquí. Y le voy a decir, aquí va a ser -1 y aquí -2 por las transacciones que podamos tener en la actualidad 2 años antes. Esto lo descubrí con un cliente y te lo comparto. Recuerda que es simplemente para mejorar. 2022, 23 y 24. Listo. La temporalidad, si es mensual, bimestral, trimestral. Si le doy trimestral, no hay nada. O sea, se sigue con los vendedores. Pero si le doy mensual, me dice, ok, ¿qué mes? Ok, le digo julio. Y vendedores y los movimientos. Ok. Y aquí necesito mostrar de qué año, porque si no, no me permite guardarlo o generarlo. Y ya puedo decir, ok, quiero de 2023 el mensual. Aquí interesante, solo va a mostrar todo lo de julio, lo ingresado en julio. Pero ¿qué va a pasar si es bimestral? Podría darte muchos ejemplos. Mira que ya se quitó el mes, porque bimestral estoy tomando que solo el primer bimestre. Aquí es bien interesante. De hecho, tenía esa duda de cómo mostrárselo a ustedes. Porque bueno, así lo pensé. Si le doy 2024, el primer bimestre. Si le doy trimestral, me va a mostrar enero, febrero, marzo. Si le doy semestral, enero, febrero, marzo, abril. Los 6 primeros meses de cada año. Pero bueno, es cuestión de que tú aquí esto te sirva como base. Y posterior a esto, pues bueno, te pueda servir, ¿vale? Voy a comenzar con, voy a quitar, más bien agregar aquí el información filtrada. Recuerda que esto es que me va a mostrar información para que no esté generando solo reportes de manera constante y simplemente pueda tener un previo aquí. Entonces, voy a darle clic aquí en mi tabla y voy a modificar justamente esta fórmula que la teníamos así. Yo ya la tengo lista y la voy a simplemente a copiar y a pegar para que ocupemos este tiempo explicándote qué es lo que va a suceder. Entonces voy a de pronto aquí ajustar esto. Bien. Y vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a decir el filter year. Bueno, ahí por ahí me está mostrando un errorcito. Antes de continuar, yo debo ir a generar una columna virtual que se llama order header year. ¿Por qué? Porque si no voy a marcar error. Todo pedido, que es la cabecera, el order, en order header, voy a ir a generar una columna virtual. Yo ya tengo una columna virtual para obtener en qué mes se generó ese pedido. Voy a hacer algo similar y se va a llamar order header year, justamente como nos lo estaba dando la aplicación. Y la fecha del pedido es la que se llama order date. Es bien fácil extraer el año, solo es year y con esto obtengo en qué año se hizo ese pedido.
Voy a darle Save una vez que me coloque la palomita. Don't y Save. Listo, ahí se está guardando. Mi otra fórmula no debe existir ningún problema. Vamos a ir a el Select. Y listo, ya se corrigió. Entonces va a ir a filtrar, mira, por año. Y le estoy diciendo que el Order Year me lo convierta a número, ¿ok? Para que sea como el mismo tipo de dato. Y luego, interesante, recuerdas que tenía mayor que y menor que con la fecha de inicio y fin. Bueno, ahora dependiendo en Filter Period, que es la temporalidad, en cuanto a bimestral, semestral, bla, bla, bla. Bueno, si es mensual, vas a hacer una condición donde Filter Month es igual al Period, ¿ok? Este Period es una columna virtual que tengo en Order Header. Ahorita lo vemos. Si selecciona bimestral, bueno, voy a ocupar un int donde Period, es decir, el mes en el que se hizo ese pedido, debe estar entre enero y febrero. Si es trimestral, entre enero, febrero y marzo. Si es semestral, entre estos meses. Y si es anual, por default, pues ve por todo el año, ¿ok? Entonces le voy a dar Save y le voy a dar Save. Vamos a ver si todo esto está funcionando. También prácticamente voy a copiar esta fórmula, mira, bueno, desde el AND, porque es similar esta, la del Total Net Virtual. Voy a pegarla aquí, bien, aquí de pronto me faltaron algunas, no me gusta todavía que AppSheet no tenga el tabulador y así para que podamos organizar de mejor manera nuestras líneas de código. Pero bueno, mientras esté funcionando, seguimos esperando los improvements. Vamos a darle Save, vamos a darle Save. Bien, entonces vamos a visualizarlo desde aquí, vamos a darle sincronizar. Bueno, aquí todavía está sincronizando. Voy a dar nuevamente un F5 para que de pronto vaya por todas las actualizaciones. Vamos a darle clic aquí y en donde dice reporte de ventas, lo quise hacer aquí porque se ve más amplio, ¿vale? Voy a darle agregar. Y entonces me va a pedir el nombre del reporte, pero antes de que demos el nombre del reporte, voy a darle, por ejemplo, año 2023. Y luego le voy a decir que de manera mensual y todo lo que he vendido en enero, de todos los vendedores y todos los movimientos. Y entonces aquí justamente me dice que de enero, mira que aquí solo es el formato, he vendido he hecho 2 pedidos. Si le doy febrero, ok, veamos que el mes solo es febrero de ese año. Si le doy 2024 no hay nada de ese año, pero de 2023 sí. Voy a probar bimestral. Mira que en bimestral del 2023 sí tengo, mira aquí está el mes de febrero, por aquí debería aparecer enero, miren, este es de enero. Le voy a dar clic en trimestral, bien, y entonces miren, marzo, que es el número 3, febrero y enero. Si le doy semestral, bien, y si le doy anual. Anual aquí me está apareciendo como un detallito, ahorita lo corregimos. Vamos a darle semestral y vamos a dar reporte semestral 2023, semestral. Voy a darle guardar. Aquí en este caso el bot, el reporte, ya no debería sufrir ningún cambio porque recordemos que en el video de Select pues vamos por información filtrada. Al final, si ya tiene las adecuaciones aquí, el reporte no sufre ningún cambio. Vamos a dar Open File y esperemos que sí abra el reporte y justamente va a ser de manera semestral. Y aquí empezamos a ver las ventas desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta justamente el semestre de todo 2023. Ok, aquí obviamente debemos cambiar estos parámetros porque estos ya no son. Ahora debemos ver los filtros que pues justamente ahora te mostré. Vamos a ver por qué no muestra la anualidad. Creo que la anualidad deberíamos colocar aquí. Vamos a dejarle que si selecciono anual, seguramente se deba replicar esta condición, ¿vale? Vamos a esperar aquí. Bien. Y me está faltando aquí, bueno, me sobra una coma y aquí me falta una coma. Voy a copiarla. Voy a darle Save porque también se la debo pegar en mi filtro del total, ¿vale? Voy a darle Save, voy a darle Save.
En este caso ya debería mostrar pues un total para 2023 cuando es de manera anual. Mira, le voy a dar 2023 anual y todos los vendedores, todos los movimientos, ok, ahí está ya, de manera anual. Eso es 2023 y de 2024 solo hay un pedido, mira, 1 de marzo. Perfecto, si yo le doy bimestral no me aparece nada porque no alcanza enero, febrero, pero si es trimestral, pues me alcanza justamente para que se reporte este pedido, ¿vale? Entonces vamos a darle 2023 de manera anual, bien, y le voy a dar guardar. Bueno, campo obligatorio, reporte anual 2023. Espero que con esto te quede muy claro, que lo puedas implementar y que puedas jugar con todo esto. Recuerda, esto es la base y me estaría dando mucha alegría leerte en los comentarios de que, hey Axel, ya lo logré o ya lo había logrado anteriormente de otra manera. Y bueno, recuerda que esta es una comunidad para estarnos apoyando y todo lo que comparto de verdad lo disfruto. Miren, aparece justamente todo lo de 2023, ¿vale? Entonces ahí están todos los registros, o se podría decir que un reporte anual. Voy a terminar uno más, voy a darle un trimestral de 2023, a ver si de pronto hay un trimestral. Recuerden que este proyecto ya tiene mucho tiempo, no hay nada. Trimestral, bueno, hay algunos pedidos por ahí y le voy a dar guardar. Entonces ya debería visualizarse, le voy a dar sincronizar y mientras sincroniza esta aplicación, cuéntame desde dónde me ves, cómo te ha impactado todo esto que hemos logrado a través de todo este tiempo desde que generé mi primer video con AppSheet, y agradezco este momento porque pues gracias a ti la comunidad ha ido creciendo. Recuerda, todos los comentarios se contestan, ¿ok? Hay algunos que no podría contestarlos y se los he dicho en los comentarios porque es muy extensa la explicación y luego genero este tipo de videos. Quisiera tener muchísimo tiempo para contestarlos todos con videos, pero de verdad que a veces es muy agotador. Y bueno, es momento también de pedirte un like aquí para que posicionemos, como te decía al inicio del video, este video a una persona que esté buscando hacer similitud con lo que te estoy mostrando ahora. Ya tardó bastante. Vamos a ver si de pronto aquí en la versión web ya se visualiza. Luego a veces sí tarda un poquito. Yo creo que porque le di anual. También debes tener muy en claro que todo dependiendo de tus filtros, ¿verdad? Va a tardar un poquito más porque, pues, bueno, que le di trimestral, no debería estar tardando tanto. Ahí le di abrir, probablemente ahí AppSheet está tardando un poquito, pero miren, sí me está mostrando enero, febrero y marzo, todo de 2023. Hey mi bien, si disfrutaste este tutorial, seguramente este video también te va a servir bastante. Pero antes, aquí está el planetita listo, es muy sencillo suscribirte, me haría muy feliz. Mientras todo eso sucede, cuídate mucho, mi binario favorito.